La pregunta, ¿dónde está Dios?, surge naturalmente en momentos de crisis. Esa pregunta de ¿dónde está Dios?, surge casi siempre en momentos de escasez y de agonía. Esa pregunta es el grito del corazón humano cuando el dolor, la pérdida o la necesidad se vuelven insoportables. Quizás no surge al principio del dolor, quizás no surge al principio de la agonía, pero cuando ésta permanece y se vuelve insoportable, tiende a surgir esa pregunta: ¿dónde está Dios? Esta pregunta ha resonado a través de los siglos. No es nueva. Desde los tiempos de Israel en el desierto hasta nuestras propias experiencias hoy en el siglo XXI, sigue surgiendo esa misma pregunta cuando atravesamos tiempos de dificultad. ¿Dónde está Dios? Pero como veremos en este pasaje de Éxodo capítulo 17, la respuesta que Dios da no es simplemente satisfacer nuestra necesidad inmediata, que es realmente lo que muchas veces queremos, sino que el propósito de Dios va más allá y consiste en revelar algo profundo sobre quién es Él y cómo opera Él, incluso cuando parece ausente. Y basado en Éxodo 17, 1 al 7, pretendo argumentar lo siguiente para ustedes. Dios siempre ha estado y siempre estará con nosotros. Dios siempre ha estado y siempre estará con nosotros. Y quiero argumentarlo bajo dos puntos principales. Los versículos 1 al 4 y 7 de Éxodo 17 veremos dudas y quejas en lugar de confianza. Y en segundo lugar, a través de los versículos 5 al 6, veremos provisión y respuesta en lugar de castigo. Veremos que esta pregunta surge en medio del pueblo de Israel, pero Dios también provee una respuesta en medio de la necesidad de Israel, pero una respuesta que va más allá de simplemente satisfacer nuestra necesidad inmediata. Así que sin más preámbulo, veamos nuestro primer punto: dudas y quejas en lugar de confianza. Versos 1 al 4, versículo 7. ¿Qué tenemos en nuestro pasaje? El pueblo de Israel hasta este momento había visto la mano del Señor de diferentes formas. Y una de ellas es que el pueblo de Israel había visto a Dios mismo abriendo el mar rojo y derrotando a cada uno de sus enemigos y perseguidores egipcios. ¿Lo recuerdan? Eso está en Éxodo capítulo 14. Luego de ese evento sobrenatural, maravilloso y único, donde Dios mostró su cuidado como lo había determinado desde el inicio del libro del Éxodo, ellos terminan en Éxodo capítulo 15 cantando una alabanza al Señor. Así es. Vemos alabanza no solo a partir de los salmos, sino desde antes de ellos. Éxodo 15 es un cántico maravilloso. Un cántico que eleva un himno glorioso que declara las siguientes palabras: el Señor es mi fortaleza, el Señor es mi cántico, por tu gran amor guías al pueblo que has rescatado. Esas son las palabras de este himno de Éxodo 15 situadas en el versículo 2 y 13 de ese mismo capítulo. Y parece haber regocijo y alabanza luego que Dios hace algo maravilloso en favor de ellos. Luego que Dios quita de ellos una carga pesada y un miedo avasallante como lo era la muerte cuando ven de cerca a sus enemigos queriendo matarlos y acabar con ellos. Hay alabanza, hay cántico cuando Dios ha hecho lo que yo le he pedido y en el momento en el que yo lo he pedido. Pero 3 días después están sedientos en el desierto. Y se acaba el cántico, se acaba la alabanza, se cierran sus labios y comienzan a quejarse. Interesante, ¿no? Pocos le duró el regocijo en el Señor.
poco duró esta alegría y confianza en el corazón. Y Moisés, en este momento que sucede toda esta queja en medio de un pueblo sediento, lo hizo así delante de los ancianos y de Israel. Y dice la escritura en el versículo 7 de nuestro texto: y llamó el nombre del lugar Masa y Meriba, por la contienda del pueblo de Israel y porque tentaron al Señor diciendo: ¿está Dios entre nosotros o no? Que es de donde viene el título de nuestro sermón. ¿Está Dios aquí o no? ¿Realmente está Dios presente? Esa era la pregunta o el cuestionamiento que surgió en el corazón de ellos cuando se vieron en esa prueba. ¿Realmente Dios está aquí? Nosotros sabemos por la palabra de Dios, capítulos antes a este capítulo, que Dios ha provisto en repetidas ocasiones para el pueblo de Israel, librándolos de sus enemigos, como lo vimos en Éxodo capítulo 14, promoviendo o orquestando toda una liberación, como lo vemos a partir de Éxodo capítulo 3. Luego más adelante vemos a Dios también proporcionándoles agua cuando no había agua dulce, sino agua amarga, ¿lo recuerdan? Proporcionándole pan cuando lo necesitaban, proporcionándole carne cuando lo necesitaban. Así que si hay algo que hemos visto en las secciones anteriores a este pasaje, es Dios liberándolos y proporcionándoles lo que necesitaban. Pero a pesar de todas las provisiones y bondades que Dios ha tenido con este pueblo quejoso y murmurador, vuelve a este episodio y vemos queja en lugar de cántico. Cuando el pueblo se queda sin agua, a pesar de haber experimentado los diversos favores de Dios en el pasado, miren cómo ellos responden cuando esta prueba llega a sus vidas. Versículo 2 de Éxodo 17. Y altercó el pueblo con Moisés y dijeron: danos agua para que bebamos. Y Moisés les dijo: ¿por qué altercáis conmigo? ¿Por qué tentáis a Jehová? Aquí hay algo interesante. La palabra altercar en la Reina Valera, que usa Reina Valera, tiene una connotación más fuerte en hebreo. ¿Por qué? Porque esta palabra altercar, que el autor del libro del Éxodo plasma aquí para describir la acción que el pueblo tuvo en medio de la prueba, esta palabra indica en hebreo una demanda legal, un litigio. ¿Por qué esto es importante? Porque hace que los acontecimientos de Éxodo capítulo 17 sean más que una simple queja. Una demanda legal, un litigio. El pueblo de Israel termina acusando a su líder, a Moisés. Ellos no ven que el problema está en ellos. Ellos dicen: aquí hay un problema que resolver y el culpable es el líder. O más allá, como lo vemos en el pasaje, Dios mismo es el responsable de que yo esté en esta situación. El pueblo acusó a Moisés de traicionarlos y a Dios de violar su promesa, lo que lleva al pueblo quejoso a una disputa que resultó en una amenaza de la pena capital. Recuerden, demanda legal o litigio, altercar contra Dios. Ustedes pueden escuchar el pasaje y ver la arrogancia de este pueblo. Hey, Moisés, tenemos sed, resuelve este asunto ya. Tal cual como sucedió antes. Hey, Moisés, tenemos hambre, resuelve este asunto ya. Ellos están peleando. Ni siquiera están orando. Ni siquiera están suplicando. Ni siquiera están rogando. Están peleando. Hay una falta de humildad evidente aquí. Porque terminan tratando a Dios como si Dios nos debiera algo más que el juicio.
Sí, lo único que nos debe Dios es el juicio. Pero ellos están reclamando como si Dios les debiera algo. Esa es una actitud completamente y evidentemente arrogante. Y obviamente una falta absoluta de humildad. Hermanos, exigir algo de Dios o del siervo de Dios, como si Dios o el siervo de Dios nos debieran algo, es una completa y absoluta falta de humildad. Y esto no solo sucedió en la mentalidad del pueblo israelita, sino que ha sucedido hoy en nuestros días a través de aquella teología que se le llama palabra de fe, que proclama que las palabras tienen poder. Tú simplemente piénsalo en tu mente, exprésalo en tus palabras y vas a poder atraer, convertir en una realidad aquello que has proclamado, decretado con tus labios. Tú eres una hija de Dios. Exígele a Dios esto y Él te lo va a dar inmediatamente. Y movimientos como estos, de los cuales yo estoy seguro que muchos de nosotros seguimos influenciados, comienzan a presentar un montón de evasivas cuando el dolor llega a mi vida o a la vida de otro creyente, que intentan de alguna forma u otra hacer un lado la realidad teológica. Por ejemplo, ¿cuál es una de las evasivas que hemos creído y que abraza y proclama el movimiento de palabra de fe? Bueno, lo que pasa es que si hubieras orado con más fe, se te hubiese dado esta situación. ¿Sabes por qué tu hijo enfermó? ¿Sabes por qué esta situación no se te dio? Porque te faltó orar con fe. Pregunto yo, ¿cómo sabe usted cuándo oró con la fe necesaria para que Dios respondiera tal situación? ¿Cómo sabes que esa fe con la que estás orando tiene la medida que Dios exige para darte lo que tú le estás pidiendo? ¿No saben por qué Dios me respondió esa oración, pastor? Porque yo oré con fe. Sí, definitivamente sin fe es imposible agradar a Dios. Pero ¿cómo sabes que llegaste a la medida que se exigía? Lo digo porque lo digo. No porque la fe sea mala, acabo de decirlo. Sin fe es imposible agradar a Dios y es un don maravilloso que Dios nos da. Y nadie puede recibir algo de Dios sin duda. Eso es cierto. El problema es que el movimiento Palabra de Fe te dice, no tienes tal cosa porque no oraste con la medida de la fe necesaria. Pero ¿cómo yo sé cuándo oro con la fe de la medida necesaria? ¿Cuándo sé que oré con más fe de la debida o cuándo sé que oré con menos fe de la debida? ¿Cómo se sabe eso? ¿Dónde está el medidor? Sí, hay que orar con fe, pero al final la dádiva de esa oración depende de Dios. No del volumen o la disminución de tu fe. ¿Cuántas cosas Dios nos ha dado que ni siquiera pedimos en oración? ¿Cuántas cosas Dios nos ha concedido que hemos pedido hasta con un corazón incrédulo? ¿Cuántas? O viceversa. ¿Cuántas cosas Dios le ha placido darnos cuando hemos derramado nuestro corazón con fe? Depende de Dios, netamente de Él. O la otra forma, la otra evasiva que levantamos en medio del dolor de los hijos que experimentan los hijos de Dios. ¿Saben qué? Tú estás sufriendo porque mira, Dios tiene dos voluntades. Su voluntad soberana y su voluntad permisiva, donde Dios permite incluso aquello con lo que Él no está de acuerdo. Error. Dios tiene una sola voluntad y lo que Él quiere, Él lo hace y puede permitir el bien como puede permitir el mal. Otra de las evasivas. Lo que pasa es que esta situación que vino a tu vida es culpa del diablo, no es de Dios. Dios no tiene su mano metida aquí. Andamos defendiendo a Dios de mil formas como si Él necesitara ser defendido. No, Él es Dios y ya.
y hace como Él quiere y cuando quiere y sigue siendo amoroso, soberano y generoso. Error de nuevo con esa evasiva de que es Satanás. Satanás no puede tocar ni un solo cabello de los hijos de Dios sin pedirle permiso a Dios. ¿Has leído Job capítulo 1? Dios es soberano sobre todo. Así que esa idea de reclama lo que es tuyo, y si no lo tienes es por falta de fe o por todo lo que acabo de mencionar. Eso es lo que promueve el movimiento Palabra de Fe, pero sigue estando en nuestros corazones también. Porque como se ha dicho 1500 veces desde este púlpito, creemos todavía en la teología retributiva. El que obra bien le va bien, el que obra mal le va mal. Entonces si yo obré bien y me está yendo mal, algo aquí pasa. O pequé o Dios me está castigando por algún pecado que cometí o cualquier otra cosa más. Definitivamente tenemos todavía muchos problemas teológicos. Hermanos, no olvide esto, todos nuestros problemas vienen de un problema teológico. Cada vez que alguien promueve algo en la iglesia o comete un error en la vida de iglesia, tú puedes ver que detrás de eso hay un entendimiento sobre algún aspecto teológico. El problema es si es correcto. Todos somos teólogos, como decía R.C. Sproul. La pregunta es si tenemos una buena teología. Pero todos nuestros problemas son teológicos. Y aquí vemos la arrogancia de Israel, como la misma arrogancia del movimiento Palabra de Fe, y en la que podemos caer muchos de nosotros también, de que reclámalo, proclámalo, exígelo. Moisés, tengo sed, que venga el agua ya, porque Él es el Dios del pacto y Él prometió. Tengo hambre, que venga el plato de comida ya. Todo eso brota de un corazón arrogante y no humilde, porque Dios lo único que nos debe es el infierno. Pero es que el Salmo 23 dice que el Señor es mi pastor y nada me faltará. ¿Usted ha leído completo el Salmo 23? Ahorita lo cantamos. ¿Qué es lo que nada nos faltará? Lea. Los pastos verdes, las aguas de reposo, su presencia en el valle de sombra y muerte. Cómo el bien y la misericordia se encargarán de llevarnos sanos y salvos a la casa del Señor. Eso es lo que no nos faltará. Todos nuestros problemas son teológicos. Por cierto, hermanos, esta no es la primera vez que el pueblo acusa a Dios y a Moisés de esta manera. En Éxodo 14:11 dijeron a Moisés: ¿es porque no hay sepulcros en Egipto que nos has sacado para morir en el desierto? ¿Qué nos has hecho al sacarnos de Egipto? Éxodo capítulo 14, verso 2. ¿No es esto lo que te dijimos en Egipto? Déjanos en paz para que sirvamos a los egipcios, porque nos hubiera sido mejor servir a los egipcios que morir en el desierto. O Éxodo 16, versos 2 al 3, previo a nuestro capítulo, y toda la congregación del pueblo de Israel murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto, y el pueblo de Israel les dijo: ojalá hubiéramos muerto por mano del Señor en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos junto a las ollas de carne y comíamos pan hasta saciarnos. ¿Por qué nos ha sacado al desierto para matar de hambre a toda esta asamblea? No es la primera vez que ocurre esta queja y murmuración. Si sabías que ibas a matarnos en el desierto, dicen ellos, ¿por qué no nos dejaste allá que había comida? Si sabíamos que íbamos a carecer de agua y de alimento, ¿por qué no nos dejaste allá en Egipto? Si tú dices que nos amas, donde teníamos comida y agua. Pero nosotros no somos muy diferentes a Israel. En medio de las pruebas, también levantamos cuestionamientos contra Dios con preguntas similares. Bueno, Dios, las declaraciones de un matrimonio roto, quebrantado y en dificultad. Bueno, Dios, ¿por qué no nos mataste antes, cuando éramos una pareja joven y todavía no habíamos llegado al pacto matrimonial? ¿Por qué no evitaste que nos casáramos si sabías que íbamos a tener un matrimonio tan difícil y tan lleno de hostilidad? También formulamos preguntas similares.
Oh Dios, los dejaste llegar hasta esta fase de la vida y ahora dejas que llegue la dificultad a nuestro matrimonio. ¿Por qué nos trajiste aquí? ¿Por qué permitiste que nos uniéramos en matrimonio si sabías lo que íbamos a vivir? Nosotros también tenemos nuestras preguntas contra Dios. Quizás has perdido a un hijo preciado y te preguntes, ¿para qué me lo diste si me lo ibas a quitar al final? ¿Por qué me ilusionaste si al final me lo ibas a quitar? O en otro caso, ¿por qué nos dejaste criar a nuestros hijos? Permitiste que me sentara junto a su cuna, le enseñara a comer y a caminar, para luego dejarlos crecer y que se fueran de casa. ¿Por qué? ¿Para qué me diste la vida, oh Dios, si sabías que pasaría gran parte de ella en un hospital? ¿Para qué? Nosotros también levantamos nuestras preguntas. Quizás no usas esas palabras de la boca hacia afuera, pero están ahí en tu corazón y en tu pensamiento. Nosotros también tenemos nuestras preguntas contra Dios. ¿Cuál es la tuya? Pero olvidamos que la acusación contra Dios ignora la provisión de Dios hasta este punto. La queja de este pueblo había ignorado la provisión, el amor y el cuidado de Dios en el pasado. La incredulidad tiende a olvidar. Pero ¿sabes qué más hace la acusación que tenemos aquí en Éxodo 17? Como lo planteaba un siervo de Dios, la acusación asume que Dios debería dirigir el universo conmigo en el centro de él. Eso asume la acusación. Recuerden, tengo sed, dame agua ya. Esto es lo que está detrás de esa pregunta que tenemos en el versículo 7. ¿Dónde estaba Dios? Miren algo, mis queridos hermanos y amigos. Si mi suposición, si mi forma de pensar con respecto a Dios consiste en lo siguiente, o sea, si Dios es Dios y yo existo para la gloria de ese Dios, entonces yo puedo decirle esto a Dios: oh Dios, haz conmigo lo que quieras, de tal forma que yo pueda traerte gloria a ti mismo. Siempre y cuando, repito, yo piense que Dios es Dios y yo existo es para la gloria de Él. Si mi teología está correcta en ese sentido. Si esa es mi forma de pensar, cuando llegue una mala noticia a mi vida, un mal informe, y mi suposición y mi teología cree y afirma que esto está sucediendo en mi vida en este momento porque Dios en su infinita sabiduría sabe que esta circunstancia en mi vida es lo que va a maximizar su gloria. Entonces mi oración es: oh Dios, ¿me darías gracia para soportar esta circunstancia difícil? Para que yo pueda maximizar tu gloria a través de este momento en mi vida. Esta es la forma de pensar. Si tu teología, la teoría y en la práctica consiste en Dios es Dios y yo existo para la gloria de Dios, y esta circunstancia que estoy viviendo yo, Dios la ha permitido en mi vida para maximizar y mostrar su gloria al mundo. Esa será mi oración. Dame la gracia para soportar estas circunstancias que estoy enfrentando para que yo pueda maximizar tu gloria en esta situación. Esa es una visión centrada en Dios en medio de las circunstancias. Pero aquí está una visión centrada en mí. Dios, tú existes para traerme gloria y consuelo a mí. Y ¿sabes qué? Yo estoy viendo mis circunstancias y puedo concluir que tú no estás haciendo bien tu trabajo. Tú no le estás haciendo bien, algo estás pasando por alto. Porque tú existes para traerme gloria y consuelo a mí.
Y probablemente no lo expresemos de los labios hacia afuera, pero en nuestro corazón, nuestra teología, nuestra mente está ahí. Nos vemos a nosotros mismos en el centro del universo y creemos que todo lo que Dios hace, solo lo hace correctamente cuando mis necesidades, cuando mis deseos, cuando mi comodidad es el resultado final. Ahí sí lo estás haciendo bien. Esto es lo que está mal en nosotros. Que no tenemos una visión lo suficientemente alta de Dios. Y tenemos una visión demasiado alta de nosotros mismos. Esto es lo que sucede. Por eso acusamos a Dios y dudamos de Él. Realmente no conocemos a Dios. Job conocía algo de Dios. Que ese Dios requería sacrificios por el pecado. Y por eso en Job capítulo 1 ofrece sacrificio por él y hasta por sus hijos. Job sabía que este Dios aborrecía el pecado. Pero tú ves los siguientes capítulos y hay algo que Job no conocía de Dios. Y era que Dios es soberano y también permite el sufrimiento de los justos. Por eso dice, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Jonás conocía que la salvación venía de Dios. Lo que Jonás no sabía era que este Dios tenía como propósito salvar a otro pueblo también. Y probablemente nosotros conocemos algo de Dios, pero nos seguimos quedando corto nuestro entendimiento de Dios. Y cuando digo que conocemos a Dios, yo no estoy diciendo que tú no sepas describir diversos atributos de Dios, probablemente sí. El problema es que no sabes cómo aterrizar esas verdades de aquí a aquí. Vivimos en tiempos donde hoy no hay excusa para aquellos que no saben de teología. Basta que pongas algo en Google o en la inteligencia artificial y tienes información sobre cualquier tema teológico. Mi problema está en qué tanto eso está aterrizando de la mente al corazón. ¿Qué tanto te ha abrumado en el buen sentido el conocer quién es Dios? Esa es más bien la pregunta. Miren el versículo 7. Y llamó el nombre de aquel lugar, dice nuestro texto, Masá y Meriba, por la rencilla de los hijos de Israel y porque tentaron a Jehová diciendo, ¿está pues Jehová entre nosotros o no? ¿Está el Señor entre nosotros o no, Moisés? Esta pregunta revela que el pueblo estaba buscando a Dios en lugares equivocados y con las expectativas incorrectas. Esperaban que Dios se manifestara a ellos según sus términos. Quizás como se había manifestado anteriormente, a través de la nube o de la columna de fuego, no lo sé, probablemente. Para ellos, si estaban viviendo una circunstancia difícil, era sinónimo de que Dios no estaba presente. Si las cosas van bien, Dios está presente. Pero olvidaban que Dios siempre, como lo decía nuestro argumento de hoy, que Dios siempre ha estado presente, incluso cuando no podían verlo ni sentirlo. De hecho, la misma vara
que Moisés tenía ahí en el desierto era símbolo, evidencia de la presencia y del poder de Dios con ellos. Sus propias vidas salvadas de Egipto testificaban que Dios estaba presente. No era que no había evidencia. No, nadie puede venir a atacar hoy a Dios y decir que nunca ha habido evidencias del favor y del amor de Dios. La propia vida de ellos salvada testificaban que Dios era real y estaba presente. Así como tu vida y la mía salvada por la gracia de Dios en Cristo demuestra que Dios siempre ha estado presente. Tu vida y la mía, tu salvación y la mía testifican que Dios siempre ha estado presente. Pero cuando la sed se volvió insoportable, olvidaron todas las evidencias anteriores de la realidad del favor de Dios para con ellos. ¿Saben por qué? Porque en la prueba, al igual que Israel, no somos distintos a ellos. En la prueba nos decimos a nosotros mismos, yo no veo a Dios. Yo no veo a Dios aquí. En la prueba nos decimos a nosotros mismos, yo no siento a Dios. Por lo tanto, Él no está aquí. Si es verdad, no tenemos hoy la columna de fuego y la nube como la tuvieron ellos, pero tenemos algo todavía mejor. Tenemos el poder y la presencia del Espíritu Santo, Dios mismo, la tercera persona de la Trinidad, morando en nosotros día tras día, por siempre. No tenemos que acercarnos a una tienda en el tabernáculo, a esperar cuando Él descienda. No tenemos que esperar el sábado para ir al templo, esperar que Él descienda. No tenemos que esperar ir a Jerusalén para ver cuando Él descienda. Él es Emmanuel, Él es Dios con nosotros. Él ha descendido y no mora junto a nosotros, frente a nosotros, detrás de nosotros, sino en nosotros. Amén. Esa es una realidad. Tenemos mucho más y menos razones que el pueblo de Israel en Éxodo para dudar de la presencia de Dios en nosotros. Pero ¿cuál es la falla teológica? La falla teológica dice, nunca me siento deprimido, solo y temeroso. ¿Saben por qué, pastor? Porque Dios siempre está conmigo. Amén, ya va, déjenme terminar, a ver si va a lucir bien ese amén. Si me siento así, Dios está conmigo. Pero ¿qué tal cuando todo es distinto? Cuando te sientes deprimido, solo y temeroso, puedes decir, aunque me siento así, Dios está conmigo. No sé qué tan sincero es el segundo amén, ya que saben por qué venía el primero. Pero ahí cada uno de ustedes debe mirar hacia su propio corazón. Mi hermano David Salinas nos dirigió ahorita en el himno basado en el Salmo 23. El Salmo 23 tiene una declaración maravillosa que dice, aunque ande en valle de sombra y muerte. Aunque ande en valle de sombra y muerte. ¿Tú sabes lo que es eso? Dice, tú estás conmigo. En la falla teológica esto no encaja. No puede haber valle de sombra y muerte y la presencia de Dios al mismo tiempo. No, no, no. Hay un error ahí con el salmista. Pero el Salmo 23 nos dice que aún en el valle de sombra y muerte, Él está ahí. Él no solo está presente cuando yo me siento vigoroso, feliz y alegre.
Él está presente conmigo cuando yo me siento aún deprimido, solo y vulnerable. Aunque ande en valle de sombra y muerte, ahí está, aún en el valle de sombra y de muerte, ahí está. No está ausente, está presente, ahí está. Mira, alguien decía algo muy acertado. Hay ciertas reacciones en los cristianos que deben preocuparnos y otras que no. Por ejemplo, no estoy preocupado por el cristiano que viene y se acerca y dice, ¿sabe qué, pastor? He pecado contra el Señor. Sé que es mi culpa lo que he hecho. Y simplemente no puedo quitarme de encima esta culpa que siento por mi pecado. Ese cristiano a mí no me preocupa. Estoy preocupado más bien por aquel cristiano que peca contra Dios y no se siente así. Que duerme tranquilo, que no hay peso en su conciencia y en su corazón, y que le da igual el pecado que ha cometido contra Dios. ¿Saben qué? No estoy preocupado por el cristiano cuyo ser querido ha muerto y siente que solo quiere quedarse en la cama, llorar y llorar. Estoy preocupado más bien por el cristiano que va al funeral y llega y dice, hey, ¿cómo estás? Recuerden que la muerte es un enemigo que ya Cristo ha vencido. Estamos aquí para celebrar que nuestro hermano se ha ido. Ese cristiano a mí me preocupa. Porque tú vas a un funeral, es a lamentar la pérdida de alguien. Tú no vas a celebrar. Hemos abrazado el cristianismo de que el cristiano no sufre ni llora. Y tenemos un montón de caretas el domingo por la mañana. ¿Estoy diciendo yo que nos dejemos arrastrar por el dolor y perdamos de vista a Dios en medio de ello? No. Por eso Dios ha provisto su presencia, sus promesas, su espíritu, su amor, su compañía, fortaleza. Ayer hablaba con nuestro hermano Joel, que varios ya saben las circunstancias tan difíciles que están viviendo en este momento. Para los que no lo saben, perdieron a su bebita esta semana. Y no les digo esto para que hoy los abrumen. Oren por ellos y vayan poco a poco en un proceso que quiere. Pero mi hermano ayer me decía, cuando estábamos en la maternidad, me decía, Plinio, yo no sé cómo me he mantenido en pie. Y yo le digo, yo sé. Es tu Padre contigo. Es su Espíritu contigo. Ha sido el Señor. Ustedes han cantado ese himno que dice, si mi fe ha de caer, Él me sostendrá. Añoro que sea siempre una realidad. A mí no me preocupa el cristiano que se deprime y dice, necesito de la ayuda de Dios en medio de esta oscuridad y de esta prueba. A mí me preocupa aquel que está en medio de la prueba y dice, todo está bien. Hay que mostrar el gozo del Señor. Ese me preocupa. Y quiero dejar algo claro. No quiere decir que está mal experimentar el gozo y la paz que da Dios. Para que no desenvainemos la espada y comencemos a cortar cabeza al que hace tal declaración. Solo quiero poner un balance y entender que ambas cosas pueden estar en el corazón de un creyente. Y que no es necesario, por sentirse así, correr inmediatamente a tomar una pastilla que te relaje y te haga olvidar tal depresión, porque a eso es lo que está acostumbrado el mundo, darnos una pastilla para todo. No, a veces es bueno estar deprimidos. Usted dirá, ahora sí, este hombre se volvió loco.
Sí, a veces es bueno deprimirnos cuando hemos pecado contra Dios. A veces es bueno sentirnos deprimidos cuando hay confusión en la mente sobre las promesas y la palabra de Dios. A veces es bueno sentirnos así. Cuando todo nos es quitado y solo nos queda nuestro Señor. Este pueblo, en lugar de confiar, se quejan y murmuran. ¿Qué merece un pueblo así? Merece castigo. Merece que se haga justicia. Es lo que gritaríamos a una voz. Pero ¿qué reciben? Y esto me lleva a mi segundo y último punto. Reciben provisión y respuesta en lugar de castigo. A pesar de todo lo acontecido, Moisés intercede por este pueblo quejoso y murmurador. Y nuestro gran y buen Dios escucha la intercesión de Moisés y provee lo necesario a pesar de ellos no merecerlo. Ellos reciben agua, como veremos, en lugar de castigo. Ellos reciben gracia, como veremos, en lugar de juicio. Qué Dios tan grande y lleno de gracia tenemos. Si usted lee el versículo 7, se soluciona el conflicto en la narrativa. El conflicto en la narrativa es el pueblo no tiene agua y junto con ellos se une otro conflicto y al mismo tiempo no pueden ver a Dios o piensan que Dios no está simplemente por la prueba que le ha permitido. Pero llegamos al versículo 7 de Éxodo 17 y ellos ya tienen agua. Así es. Pero aquel día sucede algo interesante y es el cambio de nombre de aquel lugar. De Refidín a Masa y Meriba. Como recordatorio de la rencilla del pueblo contra Dios. Y Dios va a responder la pregunta del pueblo. ¿Cuál era la pregunta? ¿Dónde está Dios? ¿Dónde estaba Dios cuando nos pasó esto? Si Él hubiese estado aquí, esto no hubiese sucedido. ¿Recuerdan las palabras de Marta y María cuando muere Lázaro? Si tú hubieses estado aquí, esto no hubiese pasado. Y Dios responde, pero de una forma inusual. Dios responde al pueblo instruyendo a Moisés a preparar un escenario en la sala del tribunal, demostrando su poder y provisión. Recuerden aquella palabra, altercar contra él, una demanda judicial, un litigio contra Dios. Y el mismo lenguaje de tribunal, de juicio, se sigue manteniendo en toda la narrativa de Éxodo 17. Y comienza el proceso de esta forma. Versículo 5. Y Jehová dijo a Moisés, pasa delante del pueblo y toma contigo a los ancianos de Israel y toma también en tu mano tu vara con que golpeaste el río y ve. Primero que todo están estos testigos. Los ancianos de Israel. ¿Qué es esto de testigos en medio de este proceso? Porque simplemente Dios nos sacia la sed del pueblo, haciendo lo que va a hacer y ya. Recuerden la pregunta, ¿dónde estaba Dios? Hermanos, no se trata solo de sed en este pasaje. No se trata solo de agua, este pasaje.
Así como no se trata solo de la circunstancia difícil en la que Dios esté permitiendo que tú estés. No se trata solo de eso. Dios va a abordar el verdadero problema aquí. El verdadero problema central aquí no es simplemente agua. El verdadero problema aquí es que estas personas no conocen a Dios. Ese es el verdadero problema. Ese es el verdadero problema por el cual acusamos a Dios y dudamos de Dios y preguntamos, ¿dónde está Dios? Y la razón por la que Jehová le pide a Moisés que traiga a los ancianos como testigos es porque este mensaje, esto que va a suceder en Éxodo capítulo 17, también está destinado a su posteridad. Esta pregunta no va a desaparecer en esa generación. Esa pregunta de dónde está Dios en medio de la prueba va a seguir pronunciándola las próximas generaciones. La sigue mencionando la generación de creyentes hoy, cuando están en medio de la prueba. Y como Dios sabía que esa pregunta no iba a desaparecer con esa generación, por lo tanto debía ser atestiguada y registrada por unos testigos, en este caso los ancianos. ¿Saben por qué? Porque como dice alguien, Dios no hace este tipo de obra en secreto. Por eso vemos que Pablo la utiliza en 1 Corintios capítulo 10. Por eso vemos que David lo utiliza en el Salmo 95. Por eso vemos que el autor de Hebreos lo utiliza en Hebreos 3 y 4. Este evento necesita ser registrado para la próxima generación que se pregunte ¿dónde está Dios en medio de la prueba? De hecho, este pasaje que estamos leyendo, si ustedes lo ven cómo se utiliza de aquí en adelante, no se utiliza en forma de consuelo, a pesar de que hay mucho consuelo. Se utiliza en forma de advertencia. Siempre en forma de advertencia. Y luego veremos por qué. Entonces le dice a los testigos para que atestiguen a las futuras generaciones. Cuando se pregunten dónde está Dios en medio de la prueba, sepan responder. Pero hay algo más al final del verso 5. Y toma también en tu mano tu vara con que golpeaste el río y ve. Otra versión dice tu vara con que golpeaste el río Nilo. Realmente la referencia a la que está haciendo aquí Dios. Anteriormente a esta sección, el único momento donde se ha usado esta vara para golpear el río fue cuando se usó en Éxodo capítulo 7 para golpear el río Nilo. ¿Qué sucedió cuando Moisés usó esa misma vara que Dios le dio para golpear el río Nilo? Pues esa vara fue usada en símbolo de juicio contra los egipcios. Cuando Moisés golpeó el río, el agua del río con dicha vara, los egipcios no podían tomar de esa agua porque había sido convertida en sangre. No pueden beber. Dios le quita el agua a los egipcios y la convierte en sangre en forma de juicio para que no beban. ¿Y qué debería hacer la Israel después de esto? Debía juzgarlo porque han pecado contra Dios. Pero ¿qué es lo que pasa aquí con esta vara? Esta vara es un emblema de la provisión de Dios a través de la expiación sustitutiva. Dice el texto de Éxodo 17. Me presentaré ante ti, tomaré la vara que usaste para juzgar a Egipto y para quitar el agua, y tomaré esa misma vara para golpear esta roca y fluye el agua, y ahora tu pueblo sea saciado. Pero para entender qué está pasando aquí necesitamos entender dos preposiciones que están en el pasaje, en el versículo 6. He aquí, dice Jehová, yo estaré delante de ti allí y sobre la peña en Horé, y golpearás la peña y saldrá de ella agua y beberá el pueblo. Dos preposiciones, delante y sobre. Ninguna palabra aquí está por casualidad. A través de las Sagradas Escrituras, en cuanto a temáticas legales, son los culpables los que van delante.
Un ejemplo de ellos es Deuteronomio capítulo 19, versículo 17. Y Dios dice, yo voy a ir delante. Pero no es el pueblo el que debe ser juzgado por lo que hizo. Sí, pero yo voy a ir delante. Yo voy a ser juzgado en su lugar. Y voy a estar sobre la peña, sobre la roca. Así que al golpear la roca es como si golpeara sobre mí mismo. Yo recibiré el castigo y el juicio que ellos merecen. Con la misma vara que trae juicio a Egipto para evitar que se saciaran con el agua, usaré esa misma vara para yo llevar el juicio y saciar a este pueblo rebelde. Y dice Dios, cuando me golpees, yo les daré agua. Me juzgarás con la vara de juicio, con la que traje juicio sobre los egipcios. Tomaré el juicio que ellos merecen. Y en lugar de darles juicio, derramaré agua para ellos. ¿Quién es este realmente que se coloca sobre la roca? Si nosotros caminamos hacia el Nuevo Testamento, Pablo escribe a la iglesia en Corinto, en 1 Corintios 10, 1 al 5, lo siguiente. No quiero que ignoréis, hermanos, que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos, nota ese, todos y todos pasaron por el mar. Y todos fueron bautizados en Moisés, en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual. Y todos bebieron la misma bebida espiritual. Porque bebieron de la roca espiritual que les seguía. Y la roca era Cristo, dice Pablo. Sin embargo, a pesar de que todos pasaron por el mar, a pesar de que todos fueron bautizados en Moisés, dice Pablo, no yo, que la mayoría de Dios, con la mayoría de ellos, Dios no estaba contento y por eso fueron derrocados en el desierto. A pesar de que todos pasaron por el mar, a pesar de que todos fueron bautizados en Moisés y a pesar de que todos bebieron de la misma bebida, no todos terminaron entrando a la tierra. Queridos hermanos y amigos, este es el Evangelio. Este es el Evangelio. En nuestro pecado merecemos juicio y castigo. Esa es la mala noticia. Pero en lugar de que el juicio sea derramado sobre ti, Dios dijo en Cristo, será derramado sobre mí. Ese es el Evangelio. Esa es la buena noticia. Esa. Alguien decía que la conversión iniciaba reconociendo que soy merecedor del infierno y del castigo debido a mis pecados. Dios no me debe nada. Yo soy el que estoy en deuda con Él y siempre lo estaré por todo el pago que Él puso delante del Padre por mis pecados. Pero esta es la buena noticia, que a pesar de, en lugar de juicio, se derrama el juicio sobre Él. Y tú recibes al agua de vida por fe. ¿Con qué frecuencia hemos pasado esto por alto? ¿Con qué frecuencia hemos pasado por alto esta frase? Voy a estar delante de ti en la roca y tú me golpearás. Cristo murió por el pecado una vez por todas. Una vez. No se requiere más. Por eso no hay condenación para los que están en Cristo, porque fue una vez. El justo por los injustos. Y dice Pedro, ¿para qué? Para traernos a Dios. No simplemente para perdonar nuestros pecados y decirnos ya no tienes culpa, ve, sal libre. Sino para darnos algo mayor al perdón de pecados. A Dios mismo, para llevarnos, para que lo tengas a Él, para que puedas decir, Él es mío
yo soy suyo, a Él. ¿Se te ha dado no simplemente un lugar, una morada en los cielos nuevos y tierra nueva? No solo se ha anulado el acta de los decretos que venía contra ti, se te dio a Dios mismo. Por eso ese es el corazón del evangelio. La buena noticia del evangelio es que se nos ha dado a Dios mismo. Esta es la imagen de Dios siendo justo, castigando el pecado, porque Él no lo echó debajo de la alfombra. Pero al mismo tiempo, esta es la imagen de Dios. Mientras es justo, al mismo tiempo es el justificador. ¿Por qué? Porque derrama su ira sobre un sustituto. Y luego que derrama su ira sobre un sustituto, termina alimentando a su pueblo con ese mismo sustituto. Tal cual como en Éxodo 17, castiga el pecado del pueblo y provee agua para que sean saciados. No solo juicio, sino alimento. Las necesidades del pueblo son satisfechas después que Dios ejecuta el juicio sobre el sustituto. Agua para beber en abundancia les dio. Más adelante en el Nuevo Testamento Jesús se conecta a sí mismo con el pan y el agua de vida. En Juan 6:35 Jesús le dijo: yo soy el pan de vida, el que a mí viene no tendrá hambre y el que en mí cree no tendrá sed jamás. En Juan 7:37 dice: en el último día de la gran fiesta, el gran día, Jesús se puso en pie y clamó: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. La roca es Cristo. Hermanos, esto que vemos en Éxodo 17 es una imagen de Dios el Hijo, el Cristo preencarnado, de pie ante la roca, siendo golpeado y derramando agua para que ellos beban. Pero más tarde habría otro trozo de madera donde lo colgarían y moriría. Y luego sería traspasado en su costado y sangre y agua de él brotarían. La roca es Cristo. Si estás aquí lidiando con la mentalidad de ¿dónde está Dios? ¿Dónde estaba Dios cuando experimenté tal pérdida? ¿Dónde estaba Dios cuando atravesé esa circunstancia difícil en mi niñez? ¿Dónde estaba Dios en medio de esa prueba aguda que experimenté hace unos años? ¿Dónde estaba Dios cuando perdí todo en mi campo laboral? ¿Dónde estaba Dios cuando perdí mi matrimonio? ¿Dónde estaba Dios cuando perdí mi buena salud? ¿Dónde estaba Dios? La respuesta, ¿sabes cuál es? Que él estaba frente a la roca que fue golpeada. Esa roca que proporcionó todo lo que necesitabas. Esa es la respuesta. ¿Dónde estaba Dios cuando recibí esa mala noticia? ¿Dónde estaba Dios cuando recibí este diagnóstico negativo? ¿Dónde estaba Dios cuando murió mi ser querido? ¿Sabes dónde? En el mismo lugar donde estaba cuando murió su hijo. Allí estaba Dios. Dios siempre ha estado y siempre estará presente. Cuidado con eso, es que yo no lo siento a Dios. Porque eso es lo que ha llevado a personas a correr incluso iglesias donde el emocionalismo impulsa emociones desenfrenadas. Porque aquí yo no siento a Dios. ¿De qué capítulo y versículo sacaste eso? Él puede estar presente cuando la copa está rebosando y la mesa está llena de bondades. Pero también Él está cuando andamos caminando por el valle de sombra y muerte.
Y esta es la paradoja divina. Dios estaba presente todo el tiempo, pero elige revelarse precisamente en el momento de mayor duda y precisamente a través del medio más inesperado. Una roca seca en medio del desierto. Así obra nuestro Dios. ¿En qué momento se ha revelado Dios en tu vida y te ha confirmado que siempre ha estado ahí? A través de qué medio inesperado Dios te ha mostrado que Él está ahí? Pero a diferencia de los israelitas, no tienes que esperar una roca seca para ver si Dios está ahí o no. Puedes mirar la cruz ensangrentada y saber que el amor que Dios tiene por ti no ha cambiado y que tu presencia, su presencia en ti ha sido garantizada por esa cruz. Quien no escatimó a su propio Hijo, ¿cómo no nos dará juntamente con Él todas las cosas? Algo para cerrar. Hay una diferencia entre la roca de Éxodo 17 y la roca que es Cristo. ¿Saben cuál es? Que no todos los que bebieron de esa agua en el desierto fueron salvos. A pesar de todos beber de la misma fuente. A pesar de todos ver los mismos milagros. A pesar de todos estar circuncidados, a pesar de todos haber sido bautizados en Moisés, no todos fueron salvos. Y Hebreos 3, que leyó nuestro hermano David, responde la razón: la incredulidad. La tentación más cercana cuando atravieses por la próxima prueba será que tu corazón se endurezca. No permitas que tu corazón se endurezca. Después de ahí probablemente no hay reversa. ¿Y sabes cuál es el problema? Que uno no sabe cuándo está a un paso de caer ahí. No dejes que tu corazón se endurezca. Porque el destino para aquellos que se endurecen debido a su incredulidad, dice el autor de Hebreos, que no entraron a su reposo, no verán su gloria, no estarán con Él para siempre. Dios se toma muy en serio la incredulidad. Hay muchos en esa multitud que recibieron gracia en términos de esta agua en la roca. Pero que no confiaron en Él por fe y terminaron siendo arrojados al infierno cuando murieron. Pero ya va. Pero no hay nadie, ni siquiera uno, que venga a Cristo, la roca firme, que creyendo en Él de todo corazón, no hay ni uno que creyendo en Cristo, que es la roca, que creyendo en Él de todo corazón sea expulsado. Nadie que confía en Cristo, la roca que Dios proveyó, ninguno que crea en Él será rechazado. Queridos hermanos, Dios siempre ha estado presente y siempre estará presente. Permítanme orar. Señor, transfórmanos en las áreas en las que todavía no hemos sido transformados. Suple aquello que nos haga falta para confiar en ti, reposar en ti y vivir reposando día tras día en tu glorioso y bendito evangelio. Sin perder de vista en medio de la prueba y en los días de bonanza, que tú siempre estarás con nosotros.
reconforta nuestros corazones y usa el dolor para que podamos conocerte más. Que si en algo hemos de gloriarnos, no sea la denominación a la que pertenecemos o al estatus social en el que estemos. Que si en algo hemos de gloriarnos, que sea en conocerte. Danos lo que nos falta. Transfórmanos donde necesitamos ser transformados. Y no permitas que olvidemos que tú siempre estás presentes. Y que en Cristo, que es nuestra roca fuerte, estamos seguros. En su glorioso nombre te pido estas cosas. Amén.